Tenemos encuesta. Encuesta al Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, CERC. Tenemos encuesta. de patos. Hay que echar lupa para la encuesta. Digo yo, no sé. Par de patos. La verdad es que el presidente Sebastián Piñera sigue cayendo en la encuesta. Ahora, yo quiero decir algo. Esta encuesta en particular no es una encuesta mensual como la que hace Adimark y otras encuestadoras. Por lo tanto, si tú me dices que la anterior encuesta fue en mayo, yo te firmo al tiro, doble contra sencillo, que cae. Porque de mayo a ahora es cosa de ver las otras encuestas para darse cuenta que ha ido cayendo. Por lo tanto, era casi obvio que cayera. Ahora, que cayera 13 puntos en su desaprobación, en su aprobación digo, y subiera 13 puntos en su rechazo, la verdad es que es particularmente complejo. Y por eso es que quiero que vean el siguiente cuadro para que una cosa es decirlo y otra cosa es verlo en los números, en la gráfica. ¿De qué se ríe, señor Salfate? La maldad de Felipe, el gozo más bien exquisito. La mostramos tal como Claro, es. porque esto lo oficia ahora 20. Mira. ¿Saben lo que es esto? Un bingo. Esto fue una exposición del presidente Sebastián Piñera en Boston. Recordemos que él estudió en Harvard. Y fíjense lo que le dice un estudiante chileno. Currently, you have a 26% approval rating in Chile. That's the lowest of any current South American president and the lowest of any Chilean president ever, including their dictator, Pinochet. Do you think this record low approval rating has anything to do with the fact that your government spends the most on military in South America and the least on education, proportionally? I don't speak English. I'm not updated. Updated. You take the newspaper and get involved in the reports. You take the newspaper and get involved in the reports. La música. ¿De dónde? No, lo invita a informarse, pero ¿para qué se saca con eso? Si es la pura salida que Si los números no están ahí. Por último, que digan los datos de la concertación, que está más explicada que Piñera, pero... No, pero ya. No. Él dijo que los datos no estaban actualizados. Efectivamente no estaban actualizados los datos. El presidente Sebastián Piñera tiene toda la razón. Los datos no estaban actualizados. Eran peores. Porque si yo comparo la última de Mar con la CEP de hoy, cae más todavía. No es 26, es 23%. Vamos. Esto lo pisa, por supuesto, hora 20. La mostramos Pronto. tal como es. Pronto, pues, por las pantallas de la red. Ahí está. La aprobación del presidente Sebastián Piñera en diciembre del año 2010 era un 47%. En mayo, un 35%. Y corrijo, es menos, pues yo dije 23%. Es 22% la aprobación de la ciudadanía al presidente Sebastián Piñera. Como ustedes pueden ver, ha caído en un peligroso 25% en solo 8 meses. Felipe, la aprobación de Piñera, ahí sale 22. ¿De la concertación cuánto fue? ¿De la concertación? Sí. No, 11%. No más, sí, claro. 22 más 11, 33. No, sí, la concertación cae. Pero mamá, Ahora, 22 de aprobación de Piñera es bajo, 11 de aprobación de Sí, la por concertación supuesto. es más bajo. El descontento no es solamente con el gobierno actual, es con la Lógico. situación política. Salvo No con tengo una solamente salvedad. una lectura marginal de la Sí, encuesta. con una Los salvedad, invito. que cuando tú eres gobierno tienes mayor control de la agenda. Y cuando eres oposición, siempre la gente va contigo. Y en esta pasada la gente no está con la oposición tampoco. Bueno, en fin. Problema. Vamos con lo siguiente. Tenemos una gráfica respecto a... Eso era la aprobación al presidente Sebastián Piñera, el rechazo a la gestión del primer mandatario. Aquí está la gráfica, señor director, cuando usted quiera. Hora 20. ¿Auspiciado La por quién? realidad La mostramos tal como es. La desaprobación al presidente Sebastián Piñera en diciembre era de un 41. Recuerden, la aprobación era de un 47, por lo tanto estaban prácticamente empatados en diciembre en aprobación y rechazo. Bueno, ahora el rechazo es 22. Perdón, la aprobación es 22. El rechazo es 66. O sea, lo triplica. O sea, hay una diferencia de casi 3 veces. O más bien 3 veces. Javier, la explicación para esto es... ¿Qué pasó? No hay explicación. Él es contento con la política en general. La gran pregunta es, Solo golpeó el ¿qué encuesta tenía el presidente Sebastián Piñera Otra, el problema está... internamente La solución está en las calles. para establecer que la ciudadanía de alguna forma estaba más con el gobierno que con los estudiantes en esta pasada, y que le permitió decir, ¿saben qué?
Ahora los estudiantes van a tener que sentarse a la mesa a conversar sí o sí con nosotros, porque la opinión pública, la verdad, que ya no está tan pegado, ya no está tan en las calles participando de las manifestaciones. De hecho, la manifestación de hace 2 semanas fueron apenas 10.000 personas. Bueno, pues la semana pasada llegaron más de 100.000, otra vez. Por lo tanto, el movimiento otra vez se empodera. Y esto se ve reflejado respecto a que, bueno, la gente ha considerado, entre otras cosas, que el manejo del gobierno en la crisis educacional, que este miércoles cumple ya 4 meses, bueno, está donde está. Es que más que encuesta tenía el presidente, ¿qué asesores sigue teniendo el presidente? A mí me parece más peligroso eso. Ahora capaz que los tienen no lo escuchan, no sé si venga demasiado. Se nota por la sacada de guión que sale. De repente yo creo que tiene todo el crédito y de repente se embala y todo se agarró en la cabeza. No, lea lo que está ahí nomás. ¿Qué le decís? Claro, ¿de quién es el perro? Que Piñera estaba como Benjamin Button. No me quedó claro. ¿De quién era el perro? Esta noche el perro. En Twitter decía que Piñera estaba como Benjamin Button porque partió el 70 y ahora está mentido. Pero hay políticos con futuro. Sí, pero antes de eso, Julia, quiero decir algo. ¿Qué cosa? Excelente. El perro Yo tuyo. lo dije, se dijo en este programa para que después no anden diciendo que uno habla después de. Hicieron cambio de gabinete. Ya. Pusieron a tipos políticos en el gabinete, los sacaron del Senado. Han hecho cambios, el presidente le hace los trajes más entallados, las corbatas más centradas, empuña la mano para no tener tanto tic, intenta hablar menos para evitar el furcio, porque mientras más hablas, me lo decía a mí, más probabilidades tienes de equivocarte. Bueno, nada de eso ha resultado por una sencilla razón. Porque Piñera es Piñera. Y por mucho que le cambie los asesores, por mucho que le pongas ministros distintos, el que manda es él. En un régimen presidencialista como el nuestro, el presidente es el que manda. Y particularmente Sebastián Piñera, que siempre le ha gustado tirar los córner, cabecearlo y llevarse la pelota para la casa cuando él quiere. Ahora, frente a quiénes podrían competir o cuáles son los políticos que de alguna forma podrían transformarse en los posibles presidentes de la República, mi querida Macarena, aquí hay una gráfica que lo grafica pero perfectamente bien. La gráfica que grafica. Sí, valga la redundancia. La realidad la mostramos tal como es. Los políticos con más futuro. Michelle Bachelet, como ustedes pueden ver, sube. ¿Será porque la Concertación ha hablado más de ella? Ella no ha hablado nada. ¿Será porque ha ido apareciendo más en los medios? Porque ella no ha buscado aparecer, salvo el tema de una mujer, y se ha despegado bastante. La Concertación quisiera mucho que ella estuviera acá y estuviera participando de la contingencia para poder reformarla, porque la Concertación... Oportunista. Puedo terminar el argumento, muchas gracias, porque la Concertación con Michelle Bachelet en Estados Unidos no le sirve nada. A la Concertación le sirve a Michelle Bachelet acá, porque tal cual como lo muestra esta encuesta, la única figura política que trasciende en la Concertación, la única es Michelle Bachelet. Y todas las figuras nuevas como Ricardo Lagos Weber, como Claudio Rego, como el propio Ignacio Walker, como Carolina Toá, como Fulvio Rossi, como Ricardo, pues le puedo nombrar 20 que suponen la nueva camada de la Concertación. No pasa nada, no solo no pasa nada en la encuesta, sino que tampoco pasa nada en lo que ellos proyectan como Concertación. De hecho, el 5 de octubre tienen un cónclave para ver si se siguen llamando tal cual, para que veamos dónde están. Felipe, llama la atención lo que pasa con Goldberg, y al parecer venía con el vuelito de lo que había sucedido con los mineros, iba creciendo como figura, como posible presidenciable, y empezamos a Mira, veamos vamos con la gráfica, director. Hora 20. La realidad la mostramos tal como es. Lawrence Goldberg cae. Claro. Pero venía 29, con el vuelito, ojo, venía con el vuelito de los mineros. 24, él venía con el vuelito, exactamente. Lo que pasa es que después la exposición que tuvo ahí claramente lo llevó a eso y ahora lo que decía la Javiera. Después y además que después hubo otra tragedia en donde Alamán se vio mucho más beneficiada por todo esto, y digámoslo, que las tragedias han dado mucho más crecimiento a la gente, como hoy día es Alamán, que no hemos visto la encuesta. Pero la encuesta no considera eso de Juan Fernández. No se asusten, no. El tema del efecto Alamán, el boom Alamán. La última fue agosto, o sea, la última fue, el accidente fue no alcanzó, fue los primeros días de septiembre. Pero ¿sabes qué, Javiera? Ojo, no confundir. Esta pregunta es político con más futuro. Lo que yo he mostrado anteriormente en Adimar, sobre todo, tiene que ver con
la aprobación o el rechazo. Y cuando hablamos de aprobación, Lawrence Goldberg se mantiene en un 70, ¿te acuerdas? Que lo mostramos, y Krukowski está en un 71, que lo superó. No tiene nada que ver aprobación con político con más futuro. ¿Por qué? Porque si uno hace un cuadro comparativo, ahí Lawrence Goldberg está cerca de un 20 y en diciembre tenía un 29, por lo tanto se mantiene más o menos en el mismo rango. Pero digamos que lo de los mineros queda atrás, como que ya se opaca, se ve opacado y eso. No, pero esto ojo, que esto es en agosto, no había ocurrido el accidente. Ahora, Felipe, ¿hay algún personaje que el tema educacional le haya costado bastante caro? Sí, el ex ministro que lo votaron los estudiantes, Joaquín Lavín. Hora 20, la realidad la mostramos tal como es. Y que ahora es ministro Mideplan. Se le hicieron fácil. Bien notorio. ¿Me quieren hacer alguna pregunta o la gráfica se las contesta Yo creo que hay que dejarlo ahí. Yo creo que hay que dejarlo ahí. Pero si no te creo que, pero si el tema de la educación, convengamos que es un tema bastante complicado. 20 años de la concertación no pudieron hacer mucho. Joaquín Lavín es un buen político y el tema de la educación es complicado. Bulnes también es un buen político y el tema de la educación es complicado. Pero me da pena un poco, igual ya estoy siendo súper así como Barbie. Estás hablando de como Barbie. Pero pobre, porque a la presidencia se va mal. Después de nuevo, mal. Ahora, mal. Ahora, yo tengo una pregunta, si él lo hizo tan mal en la educación, ¿por qué lo cambiaron? ¿Por qué lo cambiaron a Mideplan y sacrificaron a un gran ministro como Felipe Cas? Sí, Esa es la pregunta. Sí. Dicho sea paso, la UDI se está jugando completa por Joaquín Lavín para la próxima elección y Renovación Nacional por Lawrence Goldberg. Me parece que uno de los dos está perdido. Vamos con lo siguiente. Pongan atención con la siguiente gráfica. Si la siguiente elección presidencial... ¿Por qué el balanceo, Felipe? Pues el domingo, estos serían los resultados. Vamos a ver. Cuando quiera nomás, señor director. Hora 20, la realidad la mostramos tal como es. Eventual elección presidencial 2013. Michelle Bachelet, 59%. Lawrence Goldberg, 22%. No sabe o no responde un 20% de los votos. Ya ganó la señora, sí, pues. Esto es en una eventual elección presidencial entre la mejor posicionada en la encuesta en la concertación, Michelle Bachelet, y el hoy mejor posicionado en la alianza, Lawrence Goldberg. Digo hoy porque la encuesta es una fotografía del momento. ¿Tú no tenías como No una hay predicción, predicción? es la foto de hoy. Y eso es lo que la gente opina, perdón, no hoy, en agosto. Oye, Feli, ¿no tenía una predicción? Como que si fuera, como que tú, por el que caché de política y todo. Con lo ¿quién que fuese a ganar yo frente siempre a he sostenido, Goldberg? que si la elección fuera este domingo, ¿Quién? la mejor carta de la derecha es Lawrence Goldberg para competirle a Michelle Bachelet. Si la concertación no lleva a Michelle Bachelet, podría ser o Lavín o Alamán o alguno que se dé de aquí a... Pero entre la Bachelet y Goldberg al para 2013. ser presidente, ¿quién ganaría, según tú? Haciendo una predicción entre la Bachelet y Lawrence Goldberg. Claro, la encuesta. Pues, obvio, te lo contesto cuando sean candidatos, Javiera, porque una cosa es ser candidato y otra cosa muy distinta es solo aparecer en la... Dejemos que las encuestas continúen, señoras y señores. Gracias, Felipe.